hoy vamos a trabajar con el teorema de Tales, ¿sí? Acá le escribí la definición y luego yo les voy a explicar y aclarar qué dice. Veamos. Dice, si tres o más paralelas cortadas por dos transversales, acá tenemos las dos transversales, la razón de dos segmentos, cualesquiera determinados en una de ellas, es igual a la razón de los segmentos correspondientes en la otra. Eso dice el teorema de Tales. Veamos. ¿Cuándo podemos aplicar? Si tenemos varias rectas paralelas. En este caso, tenemos cuatro rectas paralelas. A es paralela a B, B paralela a C y C paralela a D. Tenemos cuatro rectas paralelas. Y dos secantes o transversales también. En este caso, acá le pusimos el nombre de transversal. También se llaman secantes, ¿sí? Tenemos la recta S y la recta T. Ambas son transversales en este caso. ¿Qué han hecho? Han determinado segmentos. Veamos la primer transversal, ¿cuántos segmentos determinó? Tenemos el segmento AB, el segmento BC, el segmento CD. También podemos ver otros segmentos, el segmento AC, el segmento AD o el segmento BD, ¿sí? Tenemos distintos segmentos. En la segunda transversal también tenemos formados varios segmentos. El segmento FG, GH o también HFH, ¿sí? Tenemos diferentes o EG también, ¿sí? Hay varios segmentos determinados en ambas transversales. Bien. Ya hemos determinado los segmentos que hay en cada una de ellas. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a formar. Acá dice que debemos elegir la razón de dos segmentos cualesquiera. Voy a elegir dos segmentos de la primera transversal, ¿sí? Podemos elegir los dos primeros. En este caso, AB sobre el segmento BC. AB sobre el segmento BC. Ya tengo formada mi razón. Y dice que va a ser igual a otra razón, pero esa razón va a estar formada por dos segmentos correspondientes a estos, a los primeros que yo escribí. Veamos, ¿cuál es el correspondiente de AB? Acá tenemos AB, quienes están a la misma altura de AB. En este caso va a ser EF, ese es el correspondiente de AB. Y el de BC, el correspondiente va a ser FG, ¿sí? Fíjese, siempre los correspondientes coinciden, están ubicados en la misma recta que es paralela. Si hablamos de punto, decimos el punto A con el punto E son correspondientes, están ubicados sobre la recta A. El correspondiente del punto B, si hablamos de punto, ¿no? Es H, ¿no es así? Porque están ubicados en la misma recta. Esa es la forma de ver cuál es correspondiente. Entonces veamos, ahora con segmento. El correspondiente de AB va a ser EF. El correspondiente de BC dijimos que es FG. Recuerden que un segmento, ¿sí? Esta es la forma de escribirlo, de representarlo. Una pequeña línea en la parte superior de los dos puntos o extremos del segmento, ¿sí? Esa es la forma correcta de representar un segmento. Bien, ahora yo les pongo otra. Ya tenemos una proporción, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que armar con el teorema de Tales. Vamos a armar otras proporciones del mismo ejemplo. Si yo tomo BC sobre CD, va a ser igual a ¿qué razón? ¿Cuáles son sus correspondientes? En este caso va a ser FG y GH. Bien.
tomemos otra, a ver, si yo tomo BD sobre AC, ¿sí? Ya no los tomé en forma ordenada, cortita, ya elegí otro segmento. Ahora veamos cuáles son, ¿sí?, sus correspondientes. De BD sería, a ver, FH, ¿sí? Ese sería su correspondiente. Y de AC sería EG, ¿sí? De esa manera ustedes pueden seguir armando distintas proporciones de acuerdo a la regla o a la definición del teorema de Tales. Ahora vamos a realizar un ejercicio. Fíjense, acá dice calcular la medida del segmento AB. Acá tenemos el segmento AB, ese segmento que no conocemos, ¿sí? Entonces debemos armar la proporción. Veamos si cumple las condiciones. Tenemos paralela, sí, la recta A es paralela a la recta B, es paralela a la recta C. Bien, entonces puedo armar mi proporción. Vamos a elegir la primera de acuerdo a los datos. De acuerdo a los datos que tenga y la incógnita, es lo que yo debo relacionar, ¿sí? Como siempre les decía, la cuestión es relacionar mis datos con mi incógnita. Ahora veamos cuáles son mis datos. Tenemos el segmento CB, que vale 15, el segmento FE, que vale 30, el segmento ED, que mide 8 centímetros. Bien, entonces de acuerdo a esos datos, vamos a armar mi proporción. La primera, voy a tomar el segmento CB, porque es el dato que me da, sobre el segmento AB, que es mi incógnita. Entonces vamos a armar CB sobre el segmento AB, igual. Y tenemos que hacer igual a los segmentos correspondientes a la segunda transversal. De CB tenemos que es FE. Y de AB tenemos que es ED. Fíjense en que he armado ya la proporción con los segmentos correspondientes. Ahora voy a reemplazar con los datos que tengo. Veamos cuánto mide cada uno de ellos y reemplazamos. CB mide 15 centímetros. AB no lo conozco, entonces sigo escribiendo mi dato AB. Lo expreso, lo sigo escribiendo como segmento. FE mide 30 centímetros. ED mide 8 centímetros. Fíjense, ya tengo armada mi proporción. Y si ustedes observan cuántas incógnitas tengo. Tengo una sola, ¿sí? Es AB. Y es aquí donde ustedes van a armar van a aplicar la propiedad fundamental de la proporción. ¿Recuerdan? Que es igual al producto de los extremos, es igual al producto de los medios. Entonces vamos, como la incógnita es un medio, voy a escribir primero el producto de los medios. Entonces voy a decir AB por 30 centímetros, ¿sí? Igual, no se olviden de esa regla de proporción, ¿sí? O en forma casera le decíamos que era el producto cruzado, ¿sí? Y escribimos. Ya tenemos AB por 30 centímetros, ahora 15 centímetros por 8 centímetros. Lo que me queda aquí es despejar el segmento AB, que es mi incógnita. Y colocamos AB. Acá colocamos como está. El 30 centímetros estaba multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Veamos qué vamos a simplificar ahora. Centímetro con un centímetro se va y me va a quedar un solo centímetro en la unidad.
Simplificamos 15 con 30. 15 va a estar de 1 y 30 va a estar de 2. ¿Podemos seguir simplificando? Sí. 8 y 2. El 2 está de 1 y el 8 está de 4. ¿Sí? Entonces podemos decir, fíjense en cuánto me quedó la medida del segmento AB. 1 por 4, 4. Entonces mide 4 centímetros el segmento AB. Fíjense que lo único que hacemos aquí es armar la proporción, aplicar la propiedad fundamental de la proporción, despejo mi incógnita, simplifico, ¿sí? Y ya tengo mi resultado. Esos son los únicos pasos que tenemos que hacer, ¿sí? Armar la proporción, aplicar la propiedad fundamental y resolver para encontrar mi resultado final.